Buenos días, buenas tardes. Desde Extinction Rebellion Mallorca al mundo y a donde sea que nos estáis viendo, muy bienvenidas y muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar hablando acerca de lo que es la tercera demanda de este movimiento internacional. La tercera demanda que tiene que ver con las asambleas ciudadanas, una innovación democrática con un poder inmenso para llevar la palabra democracia a su más pleno sentido. Las personas que convocamos esta reunión somos activistas del nodo local de Mallorca, España. Vamos a estar facilitando y traduciendo este encuentro dos personas. Yo me llamo Esteban Good, mi compañero es Nate Rue y vamos a estar traduciendo a Marcin Gerwin, polaco, que presentaré en un momentito, nuestro amigo experto polaco. Y también tenemos apoyo en vivo, apoyo técnico, por si tenéis algún problema a medida que os vayáis sumando a este encuentro. Si tenéis algún problema, podéis escribir directamente a Tuk, es una persona que forma parte del grupo y le podéis escribir en el chat privado, apretar el botón de chatear y le podéis escribir por privado. Y si no, podéis escribir al correo electrónico que voy a poner ahora mismo en el grupo, en el chat. Y bien, sin mucho más que añadir de momento, pues vamos allá. Voy a presentaros a este gran experto. Marcin Gerwin es polaco, es doctorado especialista en sostenibilidad y democracia deliberativa. Diseña y coordina asambleas ciudadanas. Cogestiona el Center for Climate Assemblies, que su página web es climateassemblies.org. Lo pondremos más tarde en el chat. Esto es una iniciativa que pretende empoderar a grupos locales y nacionales en el desarrollo de las asambleas ciudadanas. Ha participado también en la creación del Manual de Asambleas Ciudadanas para la propuesta de Extinction Rebellion UK. Decir que alguien ha participado en la creación del Manual de Asambleas Ciudadanas de Extinction Rebellion UK es decir que indirectamente está en el corazón de la visión que tenemos en nuestro movimiento de las asambleas ciudadanas. Entonces, bien, sin más, muy bienvenido Marcin. Thank you very much, Marcin, for being with us. It's a great honor and a great pleasure. We'll do our best to translate you. So please feel welcome to present to us what the citizens' assemblies are. Bienvenido, Marcin. Solamente diré una cosa, cada 10 minutos Nate y yo nos vamos a alternar con la traducción. Haré una señal a Nate y él me seguirá, yo descansaré y así sucesivamente. Iremos traduciendo a Marcin. Vale, muchas gracias. Marcin, cuando quieras, adelante. Thank you very much. So, some very strict rules for this webinar. Hello, everyone. It's a pleasure to be here and to be able to talk to you about the citizens' assemblies. Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí para hablaros acerca de las asambleas ciudadanas. Pequeña nota de traductor. Si tenéis preguntas absolutamente urgentes que consideráis que son imprescindibles para seguir comprendiendo, por favor ponedlas en el chat y haremos lo posible por canalizarlas, ¿vale? Si pensáis que pueden esperar hasta el final de la charla, va a haber un rato. Y por cierto, la duración va a ser aproximadamente, en total, esperamos que de 90 minutos con las preguntas y respuestas. Dicho esto, si luego hay ganas de más, podremos seguir hasta las 2 horas. Pero haremos una presentación de 1 hora y cuarto aproximadamente y luego habrá tiempo para preguntas. Marcin, So thank you. the version in Spanish is kind of longer than in English. So anyway, there are many experiences from all over the world with the citizens' assemblies on many topics, actually, and there are around 50 years of experiences with these kinds of deliberative processes now. Hay muchas experiencias de las llamadas asambleas ciudadanas en todo el mundo
De hecho, hay alrededor de unas 50 de ellas tratando temas muy diferentes entre sí. So one of the very famous one is from Ireland, when a group of around 100 citizens were looking into the question of abortion. Una de las más famosas tuvo lugar en Irlanda cuando se estaba debatiendo, deliberando en esta Asamblea Ciudadana acerca de la cuestión del aborto. And the recommendation of this Citizens Assembly to make the access to abortion actually more open was presented to the referendum later on. Y la decisión acerca de facilitar la posibilidad de realizar, de que se pudiera legalizar el aborto fue presentado al grupo de ciudadanos elegidos. And this has led to the change in Irish constitution. Y esto ha llevado a un cambio en la constitución irlandesa. So this example shows that the citizens' assemblies can very effectively address complex and also very controversial topics. Esto lo que demuestra es que las asambleas ciudadanas pueden perfectamente tratar temas de una alta complejidad y muy polémicas. There are also around 30 cases of citizens' juries or citizens' assemblies from Australia. También hay alrededor de unos 30 casos de jurados ciudadanos provenientes de Australia. And actually, they were the inspiration for me to design the model for Poland. Y de hecho, estos casos fueron lo que a mí me inspiró, fueron en lo que me basé para diseñar el modelo para Polonia. They have started 4 years ago in the city of Gdańsk, and then they spread to other cities. Empezaron hace ahora 4 años en la ciudad polaca de Gdańsk y ahora se han extendido por el país. Okay. At the moment, there are climate assemblies, meaning citizens' assemblies on the topic of climate change, organized in United Kingdom and in France. Ahora mismo, de hecho, hay 2 asambleas climáticas teniendo lugar en Reino Unido y Francia. And there is also this inspiring example from Belgium, where the local parliament has organized the first in the world permanent citizens' assembly. Y de hecho también hay un caso muy inspirador que llega de Bélgica, donde recientemente se ha iniciado un panel de consulta ciudadana permanente. Sí. And there was also observatorio in the city of Madrid, which was also permanent. Y también se creó un observatorio ciudadano en la ciudad de Madrid. So the Citizens' Assembly, it means that a group of citizens is randomly selected according to a certain demographic criteria. Una asamblea ciudadana quiere decir que se van a elegir una cierta cantidad de ciudadanos y ciudadanas atendiendo a criterios demográficos. This criteria could be like age, gender, education level, region, like a district. Algunos ítems para realizar esta selección demográficamente equilibrada podrían ser edad, género, zona de donde es la persona. And in fact, the aim is to create a city or a country in a miniature. De hecho, el objetivo es crear un mini público, algo así como un país a escala. And thanks to this, it is possible to actually discuss the issue with this group due to its smaller scale. De hecho, esta réplica, este modelo permite discutir cuestiones del país porque se parece al país a escala. Because it would be not practical to discuss an issue with a group of citizens of a whole country, which includes like 30 or 40 million people. La razón para la cual se hace de esta manera representativa, atendiendo a la realidad de la población, es porque no se podría representar a un país de 30 o 40 millones con
30 o 40 personas elegidas al azar. So the whole point of organizing a citizens' assembly is to create a model of democracy which allows well-informed decisions made for the common good. La razón para crear estas asambleas ciudadanas es crear un modelo eficaz de democracia que permite básicamente tomar decisiones bien informadas y orientadas al bien común. See, there are several reasons why citizens' assemblies work. And the first one is independent decision makers. Hay varias razones por las que funcionan estas asambleas y la primera es pues que las tomas de decisiones son independientes, están hechas por tomadores y tomadoras de decisiones independientes. And this independence is created by random selection. Esta independencia se crea por selección aleatoria. And there is no party leader telling the members of Citizens' Assembly what to do because there are no elections. Y no hay ningún líder de tipo alguno dirigiendo estas tomas de decisiones porque no hay elecciones. And also people who are members of the Citizens' Assembly cannot be re-elected. There is no need for campaigning because it's just random selection. Además, las personas que han sido elegidas alguna vez para una asamblea ciudadana no pueden ser reelegidas, con lo cual se elimina la tentación de que haya una campaña a favor de determinado candidato o candidata. So also a wide range of perspectives is included during the learning phase. Durante la fase de aprendizaje, que es una de las fases de una asamblea ciudadana, va a haber una gran diversidad de perspectivas expuestas a los ciudadanos elegidos. And the whole process starts with listening to experts and stakeholders explaining the topic. El proceso continúa con una exposición a los puntos de vista y las opiniones de tanto pues, de expertos como además stakeholders, que son las partes interesadas en un determinado asunto de debate. And all those stakeholders, if they are non-governmental organizations, public institution, doesn't matter what kind of stakeholders they are all invited on the same grounds, on equal grounds. Estos llamados stakeholders o partes afectadas o interesadas son todas llamadas a participar en igualdad de condiciones, no importa si son secciones del gobierno, empresas privadas, grupos de particulares, son todos llamados en términos de igualdad. All right. So, and also the common good is at the heart of the whole process. Y el bien común está en el corazón del proceso. It is easy to have a deliberation during this process because it has got facilitators and there is a designed like a structure and a process for the whole thing. So it's not just people coming to discuss issues. There is a whole structure around it, like a program. Vale. Algo que hace que la deliberación, el debate, la discusión entre estos ciudadanos sea fácil y permita ser constructivo es que se crean condiciones óptimas para ello. Se crean muy minuciosamente las mejores condiciones posibles para facilitar la deliberación. All right. So, and the process starts, as we do it in Poland, with the workshop to select the topic. Como lo hacemos en Polonia, empezamos por hacer un taller, un encuentro para seleccionar el tema de debate, el tópico en sí. And actually, in the photos that you have that you see in this presentation, it is a workshop in the city of Wrocław, which was related to transportation. De hecho, en estas fotos lo que veis es un taller en la ciudad de Wrocław para hablar acerca de una cuestión de transporte.
Yes, and it was related to the climate change. Relacionado con el cambio climático también. Sí. And just briefly, how the workshop works, it is we have used the so-called KJ method. ¿Cómo funciona el taller en cuestión? Pues brevemente, nosotros utilizamos el método KJ. Okay, so the participants write on the sheet of paper, they proposed topic. Los participantes básicamente escriben en una hoja de papel el tema de debate propuesto, el tópico propuesto. In the next step, all similar topics are grouped. En la siguiente fase, todos los temas de debate parecidos se agrupan. In the first step, you give the name for each group. En la tercera fase, básicamente ahora ya se crea un nombre para cada grupo. And then you vote to choose the best topic. Y luego básicamente se votan cuál es la mejor, cuáles los tópicos, los temas de debate favoritos. Yes, and this method works very well, and you can run the whole process in a peaceful atmosphere. Este método funciona muy bien y permite que se pueda tratar todos los asuntos en un ambiente muy pacífico, muy fácil. Sí. So, and now the governance structure means who is running the process and who is doing the oversight part. Ahora vamos con lo que es la estructura de gobierno de la Asamblea Ciudadana. Vamos a atender a tres grupos que son uno, pues bueno, ahora lo explicará él. Okay, so the coordinating team is the group which is selected through the call for tenders and is running the whole process. El equipo coordinador es el grupo de personas que van a capitanear, que van a coordinar el proceso. And the monitoring team consists of, for example, representatives of the mayor, of the city council, and of the NGOs, and it oversees the whole process. El segundo, el grupo de monitoraje, está constituido por alcalde o alcaldesa, ayuntamiento y ONGs. ¿Y qué hacen? Pues este equipo, este grupo, es el que supervisa de manera general el proceso. Mm-hmm. So the monitoring team, the role of the monitoring team is to make sure that the whole process of citizens' assembly is being organized according to the set of basic standards. Este equipo de monitoraje lo que hace es asegurarse de que todo el proceso se está llevando a cabo de acuerdo a los estándares básicos, los estándares generales de calidad para hacer una buena asamblea ciudadana. And if there is a dispute between the coordinating team and the monitoring team, a special arbitration process can be organized for the final decision. ¿Y qué sucede en el caso de que haya una diferencia, un debate, un conflicto entre el grupo de monitoraje este que comentamos y el equipo coordinador? Pues en ese caso aparece una fase, un grupo nuevo que es un proceso nuevo, mejor dicho, que es el de arbitraje entre ambas partes. Le paso la traducción a Nate. This is the list of basic standards that we use for organizing citizens' assemblies in Poland. Vale, esta es la lista de estándares básicos que utilizan en Polonia para desarrollar las asambleas ciudadanas. Yes, and I would like to amplify, for example, the point 4, which is the right of citizens' assembly to invite experts on its own. Y me gustaría hacer un repunte sobre el punto 4, que es el derecho de los participantes en la Asamblea Ciudadana de invitar a expertos para negociar o para tener su input. Yes, so as a coordinating team, it is our role to create the program to invite the experts and stakeholders. Como equipo de coordinación,
es su rol de invitar a los expertos y también a las partes interesadas. But in case the members of Citizens Assembly would like to have additional expert, they can choose to do so. Y si los participantes en la Asamblea Ciudadana les gustaría tener más expertos o más partes interesadas, pueden invitarlos. I think it's also the point 6 is important that we invite all stakeholders. We do not select them. Como parte del equipo de coordinación, invitan a todos los posibles partes interesadas y no los seleccionan. Invitan a cualquiera que se ve como parte interesada. Yes, so if there are 10 NGOs working on the topic of environment in a city, all 10 of them are invited to come. Si hay 10 ONGs que trabajan en un tema de lo cual se trata en la Asamblea Ciudadana, se invita todos los 10 ONGs para su perspectiva dentro de la Asamblea. All right. So, and how is the process of random selection organized? ¿Cómo está organizado el proceso de selección aleatoria? There are at least 3 ways of inviting the residents or citizens. Hay al menos 3 maneras de invitar a los ciudadanos a participar. From my perspective, it is best when the letter with a personal invitation is sent out to a randomly selected group of people. Bajo su punto de vista, la manera mejor es invitar con una invitación personal. There is also the possibility of sending the letters with invitations to the households. También hay la posibilidad de enviar las invitaciones a las casas. Mm-hmm. And if, in this case, anyone who lives in a household can register to participate. Y en este caso, I'm sorry, I didn't quite understand. Anyone who lives in it? Yes, in the household. Anyone who lives in the household can register to participate. Cualquier persona que vive en esa casa o ese hogar puede registrarse para participar en la asamblea. Mm-hmm. There is also the like an old school method of recruiters going from door to door to randomly selected households. También hay un método más antiguo de ir de casa a casa a invitar personas, a ciudadanos, a invitarles a participar. Yes, in some cases it might be necessary. En algunos casos podría ser necesario. Nevertheless, the method of personal letters with invitations is very effective and actually not expensive to organize. Sin embargo, la invitación con una carta personalizada es bastante fácil y poco caro de organizar. All right. So, and we use for electronic random selection the website from Ireland, which is called random.org. Para una selección electrónica utilizan un sitio web que se llama random.org. This part might be a bit difficult. So this website uses the noise of the atmosphere as a base for the algorithm for random selection. Esto podría ser un poco complicado, que el sitio web, vale, lo utilizan ese ruido de la atmósfera como es realmente aleatorio, como una manera de seleccionar los participantes. Yeah. And when this company was started, they bought a very old radio receiver, which didn't have the radio, the noise reductions feature. Y cuando se creó este sitio web, la empresa compró un radio que no tenía una función de reducir el ruido de la atmósfera. Yes, this is just, I'm explaining it just for fun, but we really use this website. And when you ask
who has selected you to receive the letter with invitation, you can say it was the noise of the atmosphere. Lo está diciendo un poco para divertirse porque es muy interesante y cuando alguien te pregunta cómo fueras seleccionado, puedes decir que era el ruido de la atmósfera que nos seleccionó a cada persona. So this is what the letter with invitation looks like. It's from the city of Wrocław. Esto es como aparece la carta de invitación y es de la ciudad de Wrocław. Wrocław. Okay. So inside there is a letter which is signed by the mayor. Dentro hay una carta que está firmado por el alcalde. And there are also there is also a sheet of paper with frequently asked questions. También hay una hoja con preguntas frecuentes. Mm-hmm. And in these boxes, there are 20,000 of letters of invitations. Y en estas cajas hay unos 20,000 invitaciones. Yes, they were sent out to 20,000 randomly selected households in the city of Wrocław. Fueron enviados a unos 20,000 casas o hogares seleccionadas en el proceso. And from this group, around 700 people registered to participate in a citizens' assembly. Y de este grupo, unos 700 personas se registraron para participar en la asamblea. Yes, and once you have this group, you run the second round of random selection. Y una vez que tenemos este grupo, estos 700, pues se hace una segunda ronda de selección. Sí. And in Poland, we use rolling a dice. En Polonia utilizan el método de tirar unos dados. There is a special software created for supporting this random selection. Hay un tipo de software o un programa que hace este tipo de selección. And it is transmitted live. There is here you can see the TV studio, and it is transmitted live on the internet. Y durante este proceso de selección se transmite en vivo por internet ese proceso de selección. Okay, so and once you have your group of randomly selected citizens, then you start the meetings of the assembly with creating a good atmosphere. Y una vez que se han seleccionado las participantes, se hace una reunión en principio para crear un ambiente amable y acogedor. Sí. In Poland, we use the small groups of 4 people. En Polonia utilizan grupos pequeños de 4 personas. And we rotate them often. People in those groups are rotated often. They just don't sit, in one group. They change those groups. They rotate. So, pues entonces se hace una rotación de esos grupos, es decir, cada grupo se cambia muy a menudo para que se conozcan entre ellos. Mm-hmm. All right, and there are special rules which are adopted by the members of the Citizens' Assembly themselves, like listening with respect, being open for asking questions. Y los participantes de las asambleas crearon sus propias reglas para la asamblea, por ejemplo, escuchando y respondiendo con, digamos, de una forma respetuosa. Mm-hmm. Okay, and the 2 main facilitators leading those meetings. Y las 2 facilitadoras que lideran estas reuniones. And it is very important that they are skilled, that they have good competences. Y es muy importante que estas facilitadoras tienen buenas habilidades, que sean profesionales en su campo. Mm-hmm. And also it is crucial to invite the best possible experts. También es crucial invitar los mejores expertos disponibles. Because since people sometimes may not know much about the issue, they tend to follow the experts. Como muchas personas participantes en las asambleas muchas veces no saben mucho del tema, es muy importante que sigan a los expertos. Yes, and but
please keep in mind the rule that experts are presenting diverse perspectives, not just one. Y que es muy importante tener en mente que los expertos presentan perspectivas diversas, no solo una única punto de vista. And there is a whole method of selecting who will be the expert. Y hay todo un método de cómo se seleccionan estos expertos. All right. So, and it is important also to invite the mayor, and on the right you can see the mayor of the city of Gdańsk to open the Citizens Assembly. Es muy importante invitar al alcalde y vemos en esta foto que el alcalde de Gdansk. Mm-hmm. And the mayor in Gdańsk announced that he will treat the recommendations with the support of at least 80% of the support of the members of Citizens Assembly as binding for him when they reach this level of support. Y el alcalde de Gdansk se comprometió a llevar a cabo las recomendaciones que tuvieran un apoyo de 80% de los participantes de las asambleas ciudadanas. Mm-hmm. And on the national level, it can be a prime minister or the president. Y en un nivel nacional, pues puede ser un primer ministro o un presidente. Mm-hmm. All right. So it is also, here are some good practices with regards to the impact of the Citizens Assembly. Aquí tenemos unas prácticas recomendables o buenos para llevar a cabo una asamblea ciudadana. And one of them is to treat the recommendations as binding when the support is 80% or above. Y uno de esos es tratar las recomendaciones de las asambleas cuando tengan de 80% de apoyo o más como vinculantes. Mm-hmm. And when the support is at the level of 65% or above, it is good for the local authorities or the national authorities to respond. What will happen with those recommendations? Will they be implemented or not implemented? A response is a good approach. Y cuando hay un apoyo de 65% o más, pero que no llega a 80%, es muy importante que el alcalde o presidente, el Congreso en su caso, que tengan que responder a esas recomendaciones y si lo van a implementar o no y por qué. Yes, the local authorities or the government don't need to respond, like immediately after the Citizens Assembly has ended. Las autoridades del gobierno no tienen por qué responder inmediatamente, sino dentro de 3 a 6 meses. It is okay to say, thank you for the recommendations. We will present the official response within 3 to 6 months. Está totalmente aceptable decir que si si lo aceptarían o no dentro de 3 a 6 meses. Mm-hmm. And it is the members of the Citizens Assembly who should present the recommendations during the press conference. It is their role to do it. Y es el rol o el papel de los participantes de la asamblea de presentar sus propias recomendaciones a la prensa después de la asamblea. Mm-hmm. Okay, and in this photo you can see the Citizens Assembly in the city of Gdańsk. Y aquí vemos la asamblea ciudadana en la ciudad de Gdansk. And you can see them sitting in those small groups. Y están trabajando en estos grupos pequeños que mencionamos antes de introducción. Mm-hmm. And in order to make it easier to change people, to rotate people in those small groups, when they come, they receive this sheet of paper with numbers of groups for groups in this phase of deliberation. Y cuando llegan, la primera parte para facilitar para facilitar el cambio de grupos, ya se les da un papel con los diferentes números de diferentes grupos para este proceso inicial. Yeah, it's just a practical way
which makes it easier for people to change those groups. Es una manera práctica para que la gente puede cambiar de grupos fácilmente. Mm-hmm. And the whole learning phase is transmitted also live on the internet, all the experts' presentation. Y todo el proceso de aprendizaje, es decir, cuando presentan los expertos, está transmitido por televisión. Mm-hmm. And this photo has been taken by a friend of mine. It is his home, and he has connected his computer to his TV, and he was watching the Citizens Assembly sitting at home on his couch. Esta es una foto en la cual su amigo conectó su ordenador a su televisión para poder ver esta parte de aprendizaje en vivo. Mm-hmm. All right. So to sum up, what are the key ingredients for the success? Well, first of all, you need a well-designed process. ¿Qué son los ingredientes claves para el éxito? Primero de todo, hace falta un proceso bien diseñado. Mm-hmm. Especially as a group of coordinators, you need to trust in the wisdom of people. Y también como un grupo de coordinación hay que confiar en la sabiduría de las personas. Mm-hmm. You are thinking about inviting the best possible experts on your topic. Y también ya que piensan en invitar los mejores expertos posibles en sus campos. Mm-hmm. And also for the local authorities or for the government, it is important to be willing to implement the recommendations. Y también es muy importante para el gobierno de tener una voluntad de implementar las recomendaciones de las asambleas. Because for regular citizens, they may like this whole democratic process, but at the end they will also ask, where is the implementation of recommendations? Claro, porque como ciudadanos cualquiera es muy importante saber después de, aunque estén interesadas en este proceso democrático, que se van a implementar, porque la gente suele querer ver los resultados. So when the mayor of the city or when the prime minister makes a decision actually to organize a citizens' assembly, it is important from the very beginning to think about the implementation of the recommendations. Entonces, cuando un alcalde o un presidente, un gobierno decide implementar estas asambleas ciudadanas, es muy importante que piensan en cómo van a implementar las recomendaciones. All right. So, and just to very briefly tell you about the Citizens' Assembly in East Belgium, which is permanent. Pues rápidamente vamos a explicar una asamblea ciudadana en el este de Bélgica que es permanente. Mm-hmm. The role, it's marked here as the Citizens' Council, and it has two main, its role is twofold. Primero vemos el Consejo de Ciudadanos y tiene unas responsabilidades que son dos. First of all, it sets the agenda, meaning it chooses the topics for the citizens' panels for the next year. Primero, crean la agenda, que es seleccionar los temas para las asambleas ciudadanas del próximo año. And the second one is to monitor implementation of the recommendations from previous citizens' assemblies. Y también monitorizar la implementación de las recomendaciones de otras asambleas ciudadanas previas. Definitely, it is possible to organize a citizens' assembly on the European level as well. También es posible crear una asamblea y implementarlo a nivel europeo. And actually, this photo has been taken during the European Citizens Panel 2 years ago. Y esta foto fue sacado durante la Asamblea Ciudadana el año, last year? 2 years ago. Hace 2 años. Mm-hmm. So it is possible to organize a European Citizens Assembly on the topic of climate change
or any other topic related to European issues. Y también es posible crear una asamblea ciudadana por el tema del clima y también cualquier otro tema importante que afecta a nivel europeo. Mm-hmm. So, and just to mention that citizens' assemblies can be used to create a model for the full-scale deliberative democracy. Y también este modelo de asamblea ciudadana se puede utilizar para crear un modelo de escala completa de una democracia deliberativa. And it means going beyond the elections. Y esto significa ir más allá de las elecciones. So if you had any further questions after this event today, here is my email and please feel free to contact me. Y si alguien tiene más preguntas después de este evento hoy, aquí está su email para enviarse preguntas que tengáis sobre las asambleas. All right. So, and if you have right now comments or questions, please, it's opportunity to ask them. Vale, en este momento vamos a abrir el espacio a preguntas. Tomás, puedes preguntar cuando quieras. Bueno, es una pregunta un poco rara porque me gustaría que se abandonase el objetivo del bien común, porque creo que es muy difícil definir qué es el bien común. ¿Qué es el bien común? Esa es la pregunta. Simplemente hago esta pregunta para que se vea lo difícil que es, creo yo, porque el bien y el mal depende de quién, para uno lo que es bueno, para otros es malo. Entonces me gustaría que se abandonase ese término del bien común, que es muy bonito pero no dice nada. A ver qué opina él al respecto. Translation would be necessary. Yes. So Tomás is saying that he thinks that the term common good doesn't really have much of a meaning. He would like to know a bit what you think that meaning is, and also if you think it should be abandoned as a term. No. On contrary, I think it's crucial. Dice que a él le parece todo el contrario, que realmente es un término crucial. And common good means a group of people coming to a decision and being clear about what they want with regards to a particular issue. This is common good. Para él, el bien común es que la grupo de personas tiene la capacidad de tomar una decisión para, I'm sorry, you said they make a decision? No, they come to a clear conclusion, agreement. What is that we want with regards to a particular issue? Que llegan a un acuerdo claro de qué es que queremos como una resolución. Yes, because the whole point of democracy, it's about collective decision making. Porque todo el punto, lo importante de una democracia es la toma de decisiones en colectivo. And even if we are thinking about our personal good or about my good and my family good, y aun si estamos pensando sobre nuestro propio bien o el bien para mi familia, since you have this diverse group of citizens sitting in one room, even if they think from their own personal perspective, as a group, they create something which we call a collective good or a common good. Y aun si todas las personas que forman parte de este grupo solo están pensando en su propio bien, aún así se crea un bien colectivo que se llama, I'm sorry, how is it called? This collective good? Oh, collective decision, like collective good or common good. Un bien colectivo o un buen común, sí. All right, that was it. All right. Sí. Bueno, yo creo que no es posible definir un bien común porque en cualquier decisión siempre va a haber una parte
que se va a sentir perjudicada por lo que sea. Entonces, bueno, me parece un propósito imposible. Pero bueno, si a él le parece bien, es que siga utilizando eso. Gracias. Yes, he just wanted to say that he feels like it's impossible really to come to that common good. But if you see that it's, you think that it's necessary, then you know, any with our rules, the recommendations are accepted with the level of support of 80%. And it seems to me that when the recommendations do have this high level of support, 80% or above, we can safely say that this is about the common good. This is what we want. Dice como que recomendamos que cuando haya un apoyo de 80% o más que se toman, que tienen que desarrollar esas decisiones, eso apunta hacia un bien común por el mayor consenso que hay. Y en este punto voy a dar a otras personas la posibilidad de preguntar. Ahora es Pablo. Pablo, Un pequeño matiz, disculpadme chicos, creo que ha habido quizás un malentendido con el amigo Tomás con la cuestión, simplemente una cuestión de la traducción. El bien común lo anunciábamos como un ideal, que es verdad que seguramente el bien igual para todo el mundo no existe, a lo mejor es diferente lo que es bueno para mí que lo que es bueno para ti, pero que lo que está apuntando Marcin es que gracias al modelo sí se puede llegar a construir algo lo más parecido posible a lo que fuera el bien común. Sí, Esteban, ¿te gustaría seguir como intérprete? Vale, sí, gracias. Sí. Segundo, que Pablo, te he tenido que promocionar para que puedas hablar. Ya tienes el micro abierto. Si te gustaría preguntar, adelante, Pablo. Hola, ¿me oís? Sí. Vale, muchas gracias. ¿La puedo hacer en inglés o, bueno, la hago en español directamente? En español. La he puesto también en el chat en inglés. Bueno, en Madrid hubo una asamblea permanente con el anterior gobierno. Se llamaba el Observatorio de la Ciudad y luego el gobierno cambió, ¿vale? El nuevo gobierno no tenía interés en este Observatorio de la Ciudad Permanente, esta Asamblea Ciudadana Permanente, y entonces la atacó. La acabó cerrando por ley, ¿no? La acabó cerrando sencillamente, pero antes de poder cerrarla a nivel regulativo, hizo varias cosas. Entonces le impidió a la Asamblea Ciudadana Permanente, por ejemplo, convocar a los medios de comunicación. Estaba previsto en el Pablo, discúlpame un segundo, que dame espacio para traducir, por favor. Sí, vale. Gracias. Yeah. Okay. So Marcin, basically, I'm reading in chat. Yes. Okay. Well, okay. Then let's keep to the written question he asked. Okay, so, Pablo, adelante, porque te lee tu versión escrita en inglés. Bueno, lo podéis leer en alto por si alguien lo está escuchando en inglés también. Termina la pregunta, Pablo, termina la pregunta en castellano para la gente que no sepa inglés. Vale. Bien, pues entonces, cuando el nuevo gobierno empieza a anular antes de poder anularlo a nivel legal, primero lo que hace es le impide comunicarse consigo mismo cuando no está convocado, que era una vez al mes, cuando se convocaban a sí mismos, ¿no? Entonces no pueden tener un grupo de WhatsApp o una lista de correos. Y luego también lo que hace es que le impide, pues eso, lo que ya he dicho, que era convocar a los medios de comunicación para darles sus conclusiones, ¿no? Para que la Asamblea Ciudadana hablase con los medios. No estaba previsto un mecanismo para hablar con los ciudadanos directamente, pero con los medios sí. Total, que la Asamblea se quejó formalmente, se recogió en acta, pero bueno, no ocurrió nada. Entonces, mi pregunta era, ¿qué opina él si hay casos previos de cómo debe ser la comunicación tanto interna, si debe haber soberanía comunicativa interna y también la soberanía comunicativa hacia afuera, ¿no? Hacia los medios o hacia los ciudadanos? Sí. ¿Qué piensas sobre esto? Okay, there are two issues. So I read the translation in chat. So so first of all, it is not the role of the mayor to run any citizens' assembly.
It is the role of Vale. the independent coordinating team. En primer lugar, no es el rol, hay dos puntos importantes. En primer lugar, el rol, lo importante es que, para empezar, el alcalde no es quien toma la decisión principal de coordinación, sino que es el equipo coordinador. And in our list of basic standards, there is a point which is called independent coordination. De hecho, en nuestra lista de estándares básicos de calidad hay un punto que atiende a esto, la independencia del equipo coordinador. And it means in practice that if you are a member of local authorities, a civil servant, you cannot be a member of the coordinating team. Y esto lo que implica es que si tú tienes algo que ver con el gobierno de alguna manera, si eres un funcionario, no puedes tener también un rol, no es compatible con ser miembro del panel de coordinación. Okay. So, and now, is it okay for members of a citizens' assembly to communicate between themselves, between the meetings of the citizens' assembly? If they wish to do so, they can exchange, emails, phone numbers. It's their personal decision. Ahora, Marcin se pregunta a sí mismo si está bien que las personas seleccionadas en la asamblea puedan intercambiar entre sí. Pues a lo mejor se han querido dar su número de teléfono, su correo electrónico, y él dice que no hay ningún problema en que esto sea así. But it's different when members of a citizens' assembly would like to organize a meeting for themselves. That I would say no. Pero es diferente si quieren, es otra cosa, si quieren organizar una reunión entre sí. Para esto lo desaconsejaría. Yes, because there are certain rules of running those meetings. Porque hay ciertas normas adecuadas para conducir esas reuniones. And just the last question was with regards to, was about the communication with the media. So is it possible for the journalist to speak with the members of the Citizens' Assembly? And actually it's a difficult one. Con la otra pregunta acerca de si los periodistas deben poder comunicarse con los miembros de la Asamblea, esto es una pregunta más compleja. In United States, when you have a Citizens' Assembly, the rules are similar to the jury, like a court rules. So the rules are, there are those rules for the jury. You cannot approach the member of the jury in a court, in the court system, and ask questions about the case. It's illegal. Esto debería ser como en el caso de un jurado ciudadano, un jurado popular, en el que un periodista no pueda acercarse, no pueda abordar a uno de estos ciudadanos seleccionados. And there is a good reason for it, because it prevents lobbying. Y hay, pues, una buena razón para ello, y es que previene ayuda a contener, a disuadir de que se haga un grupo de interés, un lobby, un grupo de presión. But on the other hand, as you can see in France, members of the Citizens' Assembly do speak with the media. Por otro lado, también hay casos diferentes, como el de Francia, por ejemplo, en el que personas miembros de la Asamblea Ciudadana sí hablan con los medios. So for the PR, like a good look of the Citizens' Assembly, for the PR, it is good. En este sentido, pues de cara a las relaciones públicas, digamos, de la Asamblea Ciudadana, es algo positivo. Yes, but on the other hand, once you can identify a member of a Citizens' Assembly, then he or she is like open for pressure from the other people. That's why sometimes the privacy of those members should be protected, and this means not speaking with the media. Por otro lado, también es verdad que una vez se sepa quiénes son las personas ciudadanas seleccionadas, es verdad que pueden ser, la gente se puede dirigir a ellos para tratar de influirles, y en este sentido sí
es positivo que se guarde su privacidad. Bueno, ok, vamos a seguir con otra pregunta que está apuntada, que la hacía Carlos Blanquer y dice de la siguiente manera: ¿qué mecanismos se pueden utilizar para evitar que stakeholders con intereses económicos o de otra índole afecten a la deliberación de la asamblea? Por ejemplo, sobornando a las personas participantes en su interés. Okay, so the question is, what mechanisms are there, it's related to the last question, to avoid stakeholders with financial interests or ideological interests, perhaps, influencing on the deliberation process of the assembly? For example, they could maybe be paying or lobbying the panel members. Yes, yes. So actually, from my perspective, if we were to institutionalize citizens' assembly, meaning to create a law for them, I'm in favor, at least now, in favor of the rule that you cannot approach a member of citizens' assembly to discuss with him or her the issue, unless you are a member of a family or something like that. Bueno, en mi opinión, si esto fuera a formalizarse aún más allá, a un nivel aún mayor, desde mi punto de vista actual sería mejor que la gente no pudiera aproximarse a los miembros de la Asamblea Ciudadana, excepto, claro está, pues los familiares o la gente allegada. Ok, bueno, vamos a continuar con otra pregunta que es de Montse, que dice: ¿qué temas se han tratado a nivel europeo? Y en la ciudad de Gdansk, ¿qué tanto por ciento de acuerdos se logró en los temas tratados? ¿Cuál fue la implementación de las recomendaciones a las que se llegó? Son tres preguntas. Okay, there's three questions. Let's go one by one. Yeah, let's go one by one. Okay, the first one is, what has been dealt with on the European level? All right. So on the European level, they were organizing like European consultations about the future of Europe, and the role of the citizens panel was to propose the questions for those consultations. That was it. Vale, pues en el nivel europeo se debatía simplemente acerca de el futuro de Europa y los paneles ciudadanos se utilizaron únicamente para decidir cuáles, es decir, básicamente para la primera fase, para decidir cuáles serían los temas a debatir, lo que hemos explicado al principio. Okay, second question was, what happened in your city in Gdansk? What was the percentage of agreement in the subjects that were discussed, and how well did the implementation go? All right. Actually, for the first one, there were, I don't remember the number exactly, 10 or more recommendations which received the support of 80% or more. So there was a list of binding recommendations. More than 10, I guess. En la primera que hicimos, hubieron unas 10 recomendaciones aproximadamente, creo que recordar, que tenían un 80% de aprobación. Y esto quiere decir pues, que serían vinculantes, según la ley que teníamos. And actually, the topic was related to how to better prepare the city of Gdańsk for flooding, how to prepare the city, and how to act in case of the flooding, two separate issues. Y el tema en cuestión, los temas que se debatían en esa primera ocasión tenían que ver con algo que, por cierto, aprovecho como traductor, pero porque lo sé, tenía directamente que ver con el cambio climático, porque había tenido lugar una importante inundación en esta ciudad y pues se debatía básicamente qué medidas tomar en caso de que esto se volviera a repetir. All right. So, and actually, many of those recommendations were implemented, especially those related to
reacting after the flood. Entonces, muchas de estas recomendaciones se implementaron, especialmente las que tenían que ver con qué hacer después de la inundación, de la primera inundación está en cuestión. And implementations of others, like for example, construction of retention ponds, is in progress. Y la implementación de otras medidas, como por ejemplo lugares especiales donde canalizar y concentrar el agua en caso de inundación, pues se están tratando, están en progreso. Right? Sí, hola. Tengo dos preguntas. La primera es si pues él ha mencionado un proceso de selección de expertos y si podían decirnos algo más sobre cómo este proceso de selección ocurre. Y la segunda pregunta es sobre las reacciones de pues de los decididores políticos a la propuesta de organizar una asamblea ciudadana, cómo han reaccionado y si en realidad se han pues implementado algunas de las deliberaciones de la asamblea ciudadana. Gracias. Okay. So for the first one, Did yeah, I you, got it. did you understand that? Yes. Oh, great. Okay. So for the first one, as a coordinating team, we work closely with the stakeholders. But I guess Bueno, para la primera pregunta, trabajamos de cerca con los diferentes stakeholders, con los diferentes grupos de personas afectadas. yes, we identify them. We identify the whole list, the whole group. Los identificamos, todos los stakeholders posibles. All right. And then we ask them what topics should be covered during the learning phase and who is the best expert to present it. Luego les preguntamos a cada grupo de stakeholders cuáles son los temas que desde el punto de vista propio suyo se deberían atender y les preguntamos también quiénes son los mejores expertos en ese tema. And we also ask those questions to experts. Y también encima de esto preguntamos hacemos esas preguntas a expertos. So in consultations with experts and stakeholders, we create the list of topics, of the most important topics which should be covered. And then we have also a list of experts who fit best to present those issues. Entonces, entre unos expertos y un grupo de stakeholders, se crean la lista de temas más importantes que deberían ser tratados por expertos de cada campo. And we create this list, the final program, in such a way that this diversity of perspectives is included. Y creamos el programa final de una manera que atiende a esta diversidad de perspectivas que ha aparecido en el proceso que acabamos de mencionar. We send out the draft program to stakeholders and experts to check out if they agree. Enviamos un borrador base a las personas que han participado hasta esta fase para ver si hay consenso y si están de acuerdo y les parece bien. And if we have 10 time slots for experts to speak, and there are 30 experts, there are more experts than time slots. ¿Y qué sucede en caso de que haya, pues pongamos 10 momentos para que hablen, 10 huecos temporales, 10 espacios para que hablen los expertos y hay 30 expertos? ¿Qué hacemos en ese caso de que haya más expertos que tiempo disponible? Then 10 experts come in person, and the rest of them we ask for the recordings or written statements. En ese caso lo que hacemos es que 10 vengan en persona y las demás personas expertas restantes pues que nos pasen telemáticamente su documento con su punto de vista. So from my perspective, this is as inclusive process as possible. Desde mi punto de vista, esto es el proceso más inclusivo posible. So it is not like we created it in such a way in order not to delete experts or perspectives. If there is someone identified,
there can be always a written statement or a recording. Entonces, básicamente, lo que estamos intentando hacer es representar a todas las partes y que ninguna voz experta se quede fuera. Si no puede atender, pues atiende directamente en persona, atiende telemáticamente. Yes, and with regards to the how the policymaker like reacted to the proposal of organizing a citizens' assembly, well, the mayor of Gdańsk was very open to it, and he agreed during the first meeting. En cuanto a tu segunda pregunta acerca de cómo reaccionaron los políticos, los tomadores de decisiones políticos, los administradores, a las propuestas, a la iniciativa de crear esta Asamblea Ciudadana en Gdańsk, el alcalde reaccionó con mucho interés y facilitó el proceso. Yes, and currently the citizens' assemblies in Poland are either in progress or completed or in preparation in 7 cities. A día de hoy, en Polonia, los procesos de constituyentes de Asamblea Ciudadana o en diferentes fases de implementación existen en 7 ciudades. Vale, gracias. Lorenzo, adelante. Hola. Sí, ahora. Vale, primero de todo, muchas gracias, Marcin, por ofrecer tu tiempo. Y tengo 2 preguntas. Vale. La primera sería un poco, es decir, dado que has hablado sobre todo así a nivel local, ciudad, también has mencionado que puede ser a nivel nacional. A mí me surge la pregunta de, bueno, no sé si conoces nuestro contexto aquí en Mallorca y las Baleares, que un poco la problemática común sería que somos hiperdependientes al turismo y a todo lo exterior. ¿Cómo sería mejor empezar? ¿Por qué tipo de asamblea? ¿Una autonómica? ¿Una local a nivel de isla? ¿Una a nivel de municipio? Quería saber un poco tu opinión. Okay, this would require a translation. Okay. Okay. Well, first of all, thank you very much from Lorenzo. And he thinks that you may know the particular situation that we have in the Balearic Islands. That's where, well, XR Mallorca is from, obviously. And I mean, basically, we are extremely dependent on the outside world in every way, economically, food-wise, everything. So he is asking what you think would be the best way for us to start. Since you've mentioned there's different levels of citizen assemblies, which do you think would be our best possible start here in the Balearic Islands? Right, but you know, definitely all levels are possible, and the case from Ireland is that they started with the national level right away and with the constitution. Bueno, definitivamente todos los niveles son posibles. Tenemos un ejemplo con que Irlanda, por ejemplo, empezó directamente en el nivel estatal y con una constitución avalándolo. However, in Poland, we do have those many positive examples with citizens' assemblies on the local level and how they were initiated. Sin embargo, al mismo tiempo, también tenemos una variedad de casos surgidos en Polonia desde el nivel local y bueno, que surgieron, como hemos comentado antes, por iniciativa particular. I think that the very good example actually comes again from the city of Wrocław, the one with a difficult to pronounce name. Creo que había un caso muy interesante con la ciudad de Wrocław, Wrocław, con el nombre tan difícil de pronunciar. Okay, and there was actually, there is actually a very strong Extinction Rebellion group. Que de hecho hay un grupo muy fuerte de XR, de Extinction Rebellion. And in cooperation with others, with like Fridays for the Future, there was a petition to the mayor to organize a citizens' assembly put forward, and it was signed by more than 40 NGOs from this city.
Bueno, me emociono porque me vienen ideas, disculpadme. Básicamente en esta ciudad de nombre impronunciable lo que sucedió es que había una fuerte base de XR, pero también de Fridays for Future, y consiguieron pues una firma colectiva de hasta otras 40 ONGs locales, y esto fue lo que impulsó el despegue de la Asamblea Ciudadana Local. Yes, so definitely one of the options, possible options forward on the local level is to create a coalition of non-governmental organization and then to approach your local authorities with the support of your whole group. Entonces, lo que propone es seguir este modelo en el que se puede crear pues, una coalición de partes interesadas, fueran ONGs, fueran grupos de ciudadanos, fueran movimientos sociales que estén a favor de esta medida y presionar desde ahí para implementarlo. So, and in the city of Warsaw, actually, it was like 3 people from Fridays for the Future who went to the mayor for the meeting, and they proposed the climate assembly. And the mayor of the city agreed like right away. Entonces, fueron 3 personas de Fridays for Future a hablar con el alcalde de esta ciudad y este estuvo de acuerdo. So definitely, I have no idea about your political situation, like who is in charge of the local government, who to approach, and so on. But definitely, building a coalition and then approaching your city council or the mayor is a good way forward. Entonces, realmente desconozco vuestra realidad política actual, pero en cualquier caso es una muy buena manera de hacerlo, crear una coalición de movimientos y grupos que me he mencionado y dirigirse luego con eso a la administración. Hay bastantes preguntas escritas, había algunas más de Carlos, como por ejemplo, dice, entiendo que las participantes no están remuneradas. ¿Qué pros y contras podría tener remunerar a las personas participantes? Al fin y al cabo, están usando su tiempo en pos del bien común. ¿No sería eso remunerable y aumentaría el interés de la gente en participar en procesos de democracia deliberativa? Okay, so these questions are about the participants being paid. What pros and cons are there for them being paid or not? And since they're doing something for the greater good, after all, wouldn't it be a good thing that they were paid for taking part? It's always in Poland. It is always paid. We always pay. En Polonia siempre se paga. Siempre se les paga. There are several reasons for it. First of all, the mayor says, "I value your participation." Hay varias razones para esto. La primera es que, y así la administración, el alcalde dice, valoramos vuestra participación. Second, it is a form of a remuneration, for example, for travel, even if it's local level, or having, childcare arranged. En segundo lugar, cuestiones prácticas, como pues, por ejemplo, el pago de los desplazamientos, si tienes hijos, hijas, si tienes que dejarlos a cargo de alguien. And the third one would be an incentive for people who are not that interested in the democratic process to participate, and it does work. Y además también más pragmático el tercero, pues un incentivo finalmente, un incentivo para que en caso de que la gente a lo mejor seleccionada no tenga un gran interés en lo político, se sientan más impelidos pues, por el pago. There is also sometimes this question about the inclusion of people from the low economic with low income, and this definitely is helping them to participate. A veces aparece el debate en torno a qué pasa con la gente que
que gana muy poco dinero por la razón que sea o que tiene pocos ingresos y en este caso está muy claro que es algo positivo que estas personas puedan cobrar por participar. And definitely, I've seen that there was a question about the people with disabilities. It is like our intention to make this process as inclusive as possible. And when people register, we ask them, do you have any special needs? And this includes disabilities. En un punto relacionado, también como tratamos de ser lo más inclusivas posible con las personas que tienen alguna discapacidad, tratamos de poner todo de nuestra parte para que efectivamente puedan ser parte. Y de hecho, por esto se pregunta en la fase de selección si tienen alguna discapacidad que podría influir en su participación. And it's a different case with regards, I've seen the question in chat, with regards to people having the full rights of citizens, for example, migrants. This is a different issue. Aunque debe decirse que es un caso diferente el de las personas que a lo mejor no tienen regulados sus papeles. Este es un caso diferente. We need to have a way of making this distinction. Who is able to participate? You need a rule for it. You just need to have it clear. Más allá de las razones morales, hay que tener alguna clase de normativa explícita, clara, para diferenciar quién sí puede participar de quién no. For example, it can be anyone who has the rights to vote in a particular city. Por ejemplo, podría basarse en el derecho de participar en las elecciones. You could also add to this group, you can add to this group all people who are migrants and who have the right of permanent stay and who live in the city for, let's say, 5 years or more. En este grupo, por ejemplo, pues podrías incluir a toda la gente que puede votar legalmente, pero también a la gente que está en condición de emigrante o que lleva, por ejemplo, 5 años residiendo en la ciudad. So from my perspective, the members of Citizens Assembly is for people who are permanent residents. Bajo mi punto de vista personal, las personas que participan en la Asamblea Ciudadana idealmente deberían ser personas que residen en el lugar. Because consider this, in Poland we have many temporary migrants from Ukraine. Consideremos esto. Por ejemplo, en Polonia tenemos muchos emigrantes temporales de Ucrania. They come for 1 year and then leave. They come back home. Vienen por un año y luego se van a casa otra vez. Should they have the right to participate in a citizens' assembly and to make decisions with regards to the future of the city? ¿Deberían, pregunto yo, tener derecho a participar en las decisiones de la ciudad? Or someone comes for a student's exchange for 2 years and then goes back home. Should this person be allowed to make the decisions with regards to the future of the whole city? Y también me pregunto, ¿debería tener derecho de participar una persona que está en condición de estudiante temporal durante 2 años y influir en las decisiones a medio y largo plazo de la ciudad? Okay, and for me it is kind of easy to understand your situation in Mallorca because I live in this city which is a summer resort. Creo que para mí es fácil, dice para Marcin, entender que vuestra situación en las Baleares, porque yo vivo en una ciudad que podría parecerse, porque viene a ser como la ciudad de veraniego. My city, Sopot, is called the summer capital of Poland. Mi ciudad se llama la capital veraniega de Polonia. And we have, let's say, 800,000
of tourists coming to our city, Sopot, every year. Y tenemos 800.000 turistas viniendo a nuestra ciudad cada verano. And there are around 36,000 of permanent residents. Mientras que hay tan solo 36.000 residentes permanentes. And who should have the right to make decisions with regards to the city? Entonces pregunto, ¿quién debería tener derecho a tomar decisiones permanentes sobre la ciudad? Is it enough to come for 1 week vacation? ¿Es suficiente venir por una mini vacación? So my perspective is no. Mi perspectiva es que no. So, and people who come for like people who come temporarily are guests. La gente que viene temporalmente son invitados, invitadas. And the Citizens Assembly is for residents, permanent residents. Y las asambleas ciudadanas son para personas residentes. All right. Ok, pues vamos a continuar con una pregunta escrita por Patricia, que dice, ¿cuál es el método para seleccionar a personas expertas? Pienso que esto quizás ha sido respondido. Somebody asking about what is the process to choose the experts, but this was answered before. ¿Se paga a los expertos? Y en el caso de cambio climático, ¿también participarían personas negacionistas? Okay, so yes, two yes, questions. definitely. Okay. Okay, Are the so, experts paid, and do climate denial yes, experts stakeholders? From our perspective, definitely all experts are paid. It's a job for them to come and to present their view, and we pay all experts. Desde nuestro punto de vista, deberían ser pagados todas las personas expertas participantes. And what was the second part? The second one is if climate denial. Oh yes, okay, got it. So are included. Definitely yes, because we also ask when you create this representative group, you ask people also, what is your attitude towards climate change? Sí, mi respuesta es que las personas negacionistas también deben poder participar en el panel de expertos. Por ejemplo, cuando preguntamos a los participantes seleccionados al principio, les preguntamos cuál es su punto de vista básico a priori acerca del cambio climático. Yes, it's for the members of the Citizens Assembly when people register. So cuando se registran, se les hace esta pregunta. And for example, the question which was posed in United Kingdom is, how concerned are you with regards to climate change? Very concerned, not concerned. En Reino Unido, en el momento de tomar el registro a las personas seleccionadas, se les preguntaba pues cuál era su grado de preocupación por la cuestión del calentamiento global. Si estaban muy preocupados, poco preocupados. Yes, the aim of this is to have a group which is representative and in which you can trust. It is to create credibility. El objetivo de esto es básicamente, una vez más, replicar la composición real de la sociedad con el fin de crear credibilidad. Because if you have a group of climate activists only, would people really believe it? Would people trust the recommendations? Porque, por ejemplo, si únicamente fueran seleccionados personas que fueran activistas climáticos, pregunto, ¿tendrían los resultados credibilidad al final del proceso? Okay. Yeah. 1 second. I would just like to resolve something because as I understand, you were talking about the participants, correct? Yes. But the question also was about if the experts could be climate deniers. They can, but it all depends on the topic. If your topic is climate change real, and should we act fast?
Sí, pero todo depende del tópico. Respondiendo a la cuestión sobre si deben poder participar expertos que sean negacionistas, la cuestión Is climate change real and should we act fast? es si el cambio climático es real y si debemos actuar deprisa. Then definitely you invite all sides for the issue. It's like a rule. Entonces lo que haces es invitar a todas las partes, es como una norma, invitas a todos los puntos de vista. However, when you organize a climate assembly on the topic of transportation and your question is how to best design the transportation system with regards to climate protection. Sin embargo, si hablamos de el área del transporte, por ejemplo, y la pregunta es cómo diseñar mejor las cuestiones del transporte desde el punto de vista de la protección ante el cambio climático, then you are more concerned with who supports public transportations, who supports private cars, who supports bicycles, and so on. So it's an issue in this case of less importance. en este caso es una cuestión de menor importancia porque básicamente pues atiendes a aquellos que defienden el uso de coche, aquellos que defienden el uso de la bicicleta, etc. So it really depends on the topic. Entonces depende mucho del tópico en cuestión. But as a principle, in principle, you invite people with the maximum diverse practical, what's the word? With with such a diversity of perspective as it's possible. Pero básicamente el principio básico es la diversidad, la representación de la diversidad y se invita a todos los representantes de estos diversos puntos de vista. Okay. Creo que Atuk tiene una pregunta. ¿Te gustaría hablar, Atuk? So many questions. Atuk, ¿estás ahí? You need to unmute him. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha bien? Sí. Yeah. Vale, muchas gracias también a toda la generosidad del tiempo invertido en todos estos procesos. Es un placer. Yo quería preguntarte en relación a lo divertido que habrá sido escoger los indicadores de la categorización para hacer la muestra del sorteo. Has hablado de indicadores demográficos, pero bueno, algunas otras compañeras, también lo he visto en otras preguntas, también apuntamos como a otras realidades que pueden estar infrarrepresentadas o no pueden llegar, o esos indicadores demográficos o esos sesgos demográficos no pueden, yo para mí los veo a priori muy limitantes. Por ejemplo, la realidad emocional de las personas seleccionadas, la realidad social familiar, la realidad económica o patrimonial o la realidad de condición de clase son algunas de las realidades que creo que no sé si no se tienen en cuenta, pero me gustaría saber cómo ha sido el proceso para decir, bueno, los indicadores demográficos son suficientes para tener una población representativa del país. Atuk, una cosita, que has hecho 4 propuestas de indicadores. Uno, el emocional, uno, el de clase, el económico familiar, ¿había otro? ¿Cuál? Sí, el social familiar y el económico patrimonial o el sustento, porque cada una percibimos nuestras necesidades diferentes, ¿no? De manera diferente. Entonces, bueno, creo que el sesgo demográfico presupone algunas realidades que no tienen por qué ser así. Por ejemplo, si queréis clarificárselo de alguna manera, una persona que tenga que trabajar pues 12 horas al día no podrá informarse en la misma calidad. O una persona que tenga una condición de enfermedad o una persona...
Es decir, pero más que ir a lo concreto, ¿cómo ha sido ese proceso de decir los indicadores demográficos son suficientes? A ver si. Ya sé que es un poco complicada de. Gracias, ¿eh? Some kind of a big Gracias. question, I guess. Okay. Yeah, it's subtle. Okay, this is about the demographic items or factors that you consider to obtain the mini public, a truly representative mini public. How you go about doing it? Because his doubt, his question is, if well, you didn't mention all the items factors that are used, but he felt that it could maybe be limiting because it might not include for example, emotional factors of citizens. It might not include their social class. It might not include their income, things like that. Yes. So definitely. And how did you go about in deciding those the factors that are important? Yes. You asked the question, would I trust this group? You look at the demographic criteria like age, gender, education, district. Is it enough? No. Ethnicity. We need ethnicity. Oh, okay, good. Ethnicity. What else? For someone, economic background. Oh, sure. Then include it. Oh, I guess we need to translate. Okay. Tu pregunta es razonable. Si nos basáramos en pocos factores, podríamos tener la duda de si me puedo fiar realmente de este grupo. Entonces, pues incluimos factores como etnicidad, incluimos factores como clase económica o basado en el nivel de ingresos. It is like the role of okay. If I was designing a citizens' assembly for Mallorca, it would not be my role to decide on the demographic criteria. It would be your role to say which are important for us, which do we trust, which do we need. Si yo, Marcin, estuviera decidiendo cuáles son los ítems para Mallorca, realmente no sería realmente una decisión para mí, sino una decisión para el grupo local, que debería decidir cuáles son los indicadores que localmente son relevantes. For example, in Estonia, an important demographic criteria would be, are you Estonian speaker or a Russian speaker? Por ejemplo, en Estonia, en el país Estonia, pues resulta pues que hay un indicador importante o que sería importante, que sería, ¿hablas el idioma de Estonia o hablas ruso? Okay. Is it an important question for you, like a criteria for you in Mallorca? ¿Eso es un criterio importante para ustedes en Mallorca? Quizás no. Let's have a criteria like this for Mallorca, right? So, is a criteria of ethnicity important for Poland? Otra pregunta, la cuestión, el indicador de la etnicidad, ¿sería importante en Polonia? No, completely not. No. Because we do have migrants. Nevertheless, for us in Poland, their number is generally very, very low. No, no lo sería, porque sí tenemos migrantes en Polonia, pero generalmente la proporción es muy, muy, muy pequeña. And is it important for criteria of ethnicity to be included in United Kingdom or in France? Of course it is. Y esto, el mismo criterio, ¿sería importante en Reino Unido o en Francia? Pues por supuesto que sí. Yeah. And the funny criterion, the best criterion is from United States. En cuanto a criterios graciosos, el criterio más llamativo está en Estados Unidos. It's an obligatory criterion. You need to have it. You really need to have it.
Es un criterio, es un ítem obligado. Realmente necesitas tenerlo. Are you a Democrat or Republican? Really? Ah, lo dice en serio, pero lo dice en serio. ¿Eres demócrata o republicano? Yes. So it is always the set of demographic criteria should be always verified and checked with the people from the area. Is it like a city or is it a country? People should trust this group. And this is like the criteria for selecting those demographic criteria. Do I trust this group? Is it representative enough? Entonces, en el proceso de constituir una asamblea ciudadana en una localidad determinada, se debe llevar al límite, se debe a indagar sobre cuáles son realmente los criterios, los ítems importantes en una localidad. Siempre con la misma pregunta, con la pregunta de ¿me fiaría de este grupo? Es decir, se anuncia eso a la gente para saber si eso les da confiabilidad en ese grupo. Right. So I see in a question, in a chat, the question with regards to financing, who should pay for it. The usual and a good practice is that it is paid from the public budget. Veo mirando en el chat que hay una pregunta respecto de la financiación de las asambleas ciudadanas y yo contesto que sería una buena, es algo muy deseable que sea presupuesto público. Yes, in some special cases, additional money may come from private foundations, from grants. En algunos casos podría venir dinero privado de grants que son Becas. becas, gracias. Yes, because, for example, in United Kingdom, the Climate Assembly is organized by 6 parliamentary committees. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la Asamblea Ciudadana está organizada por 6 comités del sistema administrativo. Not the government. No el gobierno. And those committees have very little money. Y esos comités tienen poco dinero. That's why it was important to receive additional funding from the foundations. Es por eso que fue importante en el caso del Reino Unido que para financiar su Asamblea Ciudadana recibieran financiación externa. Nevertheless, in Poland, so far, all citizens' assemblies on the city level were funded 100% from the city budget. De todos modos, por ejemplo, en Polonia, todas las asambleas ciudadanas de ciudades que hemos realizado han tenido una financiación íntegramente pública de la propia ciudad. Okay. Creo que queda poco tiempo. That we have a little time left, about a little less than 15 minutes, un poco menos que 15 minutos. Entonces, veo una pregunta que ha levantado la mano Javi y te dejo hablar y luego rápidamente intentaremos acabar con cualquier otra pregunta que nos sea hecho y espero llegar a todo. Entonces, Javi, te permito ahora hablar y cuando puedas. Hola, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Marcin, y bueno, y a todos los que estáis organizando tanto esta sesión como las que tenéis programadas. Es una gozada. Bueno, la pregunta que quería hacer va un poco en relación, se ha hablado un poquito antes, el tema de cómo intentar presionar a las administraciones a que implementen las asambleas. Entonces, me gustaría que nos podía decir Marcin sobre cuál es la manera que él ve mejor para forzar a lo que comento, a las administraciones a implementarlas, si recogiendo firmas, si haciendo presión de alguna otra manera, no sé, de lo que él conoce, a ver cuál piensa que es la mejor manera. Muchas gracias.
Okay, so Javi says, thank you very much. It's been very interesting. And which is the best way to pressure our administrations to implement these citizen assemblies? And I will add to this that there's also somebody else asking something similar. También hay otra persona, Aina F, preguntando, ¿hay alguna forma legal de obligar al gobierno a constituir estas asambleas? Somebody was also asking, is it even possible to oblige a government to do these assemblies? Do you mean like how to inspire the local authorities to do it? Okay. Yes. So there's also one more option which I didn't describe, and it is to organize a workshop especially for the civil servants. Hay una manera que no he mencionado antes, que es organizar un taller especialmente dirigido a personas funcionarias. Mm-hmm. And I have done something like this in one of the Polish cities. It was a special workshop for the mayor of the city, plus some important civil servants. En una ciudad polaca hicimos precisamente esto. Organizamos una para el alcalde y para las personas funcionarias más cercanas al cargo. Yes, and it all depends, on your situation and what kind of access to the mayor or the city council do you have. Todo en realidad depende de la situación y de lo disponible que esté la administración, el alcalde o alcaldesa en cada caso. In the city of Gdańsk, when the first Polish official citizens assembly was organized, the mayor was not my friend. Al principio, en el primer caso de cuando se hizo la primera asamblea ciudadana en Gdańsk, el alcalde no era amigo mío. Yeah, and I sent an official email using the official email address with the proposal of the meeting. Y yo le envié un correo electrónico con, muy formal, con el título formal, seco, objetivo de para qué era la reunión. Yes, the good situation about it was that the mayor knew who I was. La parte buena de esto es que el alcalde sabía quién era yo. I was this guy who was proposing participatory budgeting, and he was saying, no participatory budgeting. Yo era el tío este que estaba proponiendo los presupuestos participativos y él era el que me decía que no. Yes, so, but it was actually the head of his office who read my email, not the mayor personally, and he handed over to him. Pero en esta ocasión en realidad fue el cabeza de la oficina del alcalde quien recibió y leyó el correo electrónico y se lo pasó al alcalde. And the mayor said, okay, let's just invite him and let's see what he will say. Y por esta razón, pues el alcalde dijo, bueno, vale, venga, vamos a invitarle a ver qué nos cuenta. And when we have met, he had my email printed on paper. Cuando nos conocimos, él tenía mi correo electrónico impreso en papel. So when we have greeted each other and so on, and okay. Cuando nos habíamos saludado y tal. And he said, I didn't consider organizing public consultations with regards to this flooding issue, but since you have proposed it, let's do it. Me dijo, pues mira, no había considerado organizar una consulta pública para la cuestión esta de la inundación que hemos padecido, pero ya que lo has propuesto, pues hagámoslo. Yes. So, and when and I also knew during this first meeting that I should ask him, would he treat the recommendations of the Citizens Assembly when they reach the support of 80% as binding for him, because it makes the whole process like real.
yo ya tenía en cuenta preguntarle desde el principio que qué haría respecto de las propuestas de la Asamblea Ciudadana que tuvieran un 80% de aprobación, porque eso le iba a dar más credibilidad a todo el proceso. Yes, so I asked the question. I'm sorry. Yes, so I asked the question. I asked the question. Entonces se lo pregunté a ver si estaría disponible a hacerlo así. Yes, and he, after like he was thinking for 2 seconds and he agreed, and that was it. Se lo pensó durante 2 segundos y dijo que sí. Entonces, esto fue adelante así. Yes, and now that's how the whole process has started in the city of Gdańsk. Y en la ciudad de Gdańsk todo empezó por esta historia. Yes, but definitely the mayor was special. Pero sí, definitivamente era un alcalde bastante especial. Right. Nevertheless, something similar happened in other cities, like Warsaw. The mayor agreed, right away. Aunque no es el único caso. También en otras ciudades el alcalde ha estado de acuerdo de entrada a la primera. So I'm very curious, who is your mayor? I have no idea. Entonces tengo mucha curiosidad por saber quién es vuestro alcalde. No tengo ni idea. Okay, we've got 5 minutes, and there's a couple of questions I think that are pretty common. I'm sorry, I have to select quickly just because of time. Vale, ahí como tenemos poco tiempo, voy a seleccionar un par de cosas que creo que son muy comunes, dudas muy comunes. Entonces, uno que sería, ¿cómo se resuelven los casos de polarización y empate entre dos opciones opuestas? So quickly, it's just they would like to know about a case where there's a polarization and a tie between two possible options that are opposing. Is there a way to resolve that? Yes, first of all, you start with creating a good atmosphere. This is number one. Primero hay que crear un ambiente amable. Number two, give people time. Y el segundo es dar a las personas tiempo. Number three, don't put a pressure on people to come to an agreement. Y como punto 3, no hay que presionar a las personas a llegar a un acuerdo. If they wish to remain polarized, it's fine. Si les gustaría o se quedan polarizadas, no pasa nada. But it is also the role of the facilitators and coordinators of the process to create a space where people can safely listen to each other and to understand what do they have in mind. Y también es el rol de las facilitadoras de hacer una búsqueda segura y también de buscar lo que los participantes tienen en mente. Yes, and I think that the topic of abortion in Ireland was pretty controversial. Y creo que el tema del aborto en Irlanda era bastante polémica. The same as same-sex marriage, which was also discussed in a previous Citizens' Assembly. Y igual con el matrimonio del mismo sexo. So definitely there are already those experiences with people discussing very divisive issues. Entonces ya hay estas experiencias de personas que están debatiendo preguntas o cuestiones muy polarizadas. Also, in Northern Ireland, Protestants and Catholics coming together to discuss a common future. Y también en el norte de Irlanda han habido casos de protestantes y católicos viniendo juntos a hablar de su futuro común. And it is also possible to come to a mutually satisfying conclusions. Y también es posible de llegar a unas conclusiones que satisfacen a todas partes. But definitely for each topic you need to design specifically the whole process. Y para cada tema es importante diseñar el proceso para ese tema. Okay.
And one more question, una pregunta más, ha dicho Jorge, por cierto, bueno, parece, ha perdido la parte de cómo evitar presiones a los miembros de la asamblea y además de proteger su privacidad. So Jorge has a question about how to avoid pressure, outside pressure to the members of the assembly and also to protect their privacy. Okay, so first of all, you need to make a decision. Will you make the list of members of the Citizens Assembly public at all? Primero necesitas tomar una decisión. Si se va a hacer, if you're going to make what public? A decision whether the list of names of members of the Citizens Assembly will be made public at all. Si hay que tomar una decisión si los nombres de los participantes de la asamblea se van a publicar sí o no. I see a good reason for not doing it, and we don't do it in Poland. Y veo una buena razón por no hacerlo y en Polonia no se hace. And what is also important is that the lobbyists have opportunity to address the whole Citizens Assembly openly. Y también es importante para que los lobbies tengan la oportunidad de hablar ante la asamblea abiertamente. Because they are stakeholders. Porque en el fondo son stakeholders o estas partes interesadas. So they just come and they present their opinion to the whole Citizens Assembly. Entonces vienen y presentan sus opiniones a toda la asamblea. But to make those rules also with regards to approaching citizens' assemblies, you would need to change the law on the national level. And this has not been done yet anywhere. Entonces, para poder tratar este tema, habría que cambiar las leyes con respecto a las asambleas y a un nivel nacional, y todavía no se ha hecho. Yes, so we can, at the moment, we can only ask for not like, for example, do not speak like between the meetings with the stakeholders, something like this. This is what we can ask the members of the Citizens Assembly, but there is no law for it. No hay ninguna ley, pero que el recurso es que piden que los miembros de la asamblea no hablen fuera de la asamblea con los partes interesados. All right. Okay, thank you so much, Marcin. Creo que gracias a todo el mundo por venir. Ya hemos llegado hasta a las 8:01 y hay muchísimas preguntas muy buenas. Os pido perdón a las personas que no hemos llegado. También compartiremos en un email después algunos enlaces que se ha pedido aquí. Y también a ver si Marcin nos puede compartir su presentación para enviaros también. Y cualquier otra cosa, ya después nos podéis preguntar a través de nuestro email xrmallorca@protonmail.com. So yes, thank you once again, Marcin. A few people would like to see your presentation. So if maybe you could share that with us, we would send that out to everyone. So thank you so much. Yes, thank you very much, guys. It was a pleasure. It was a new experience for me with regards to this translation, which was done very well. Nevertheless, for me, it was a challenge, you know, to think like very precisely what am I going to say next, just to make sure that it will be easy to translate. Pues, so, yes, and it's for me. It's nice to listen to the Spanish actually. So I understand the bits, but it was a long time ago when I learned it. Bueno, le gustaría dar las gracias a todo el mundo y que esto ha sido como una experiencia un poco diferente con la traducción, la interpretación y bueno, entiende un poco de castellano de hace mucho tiempo, pero no todo, entonces ha sido como un poco difícil a veces pensar en qué tenía que decir próximamente y bueno, que espera que haya salido todo bien y gracias. So I hope that the Citizens Assembly will be organized in Mallorca soon.
y espera que haya una asamblea ciudadana organizada pronto en Mallorca. Yes, good luck with that. Y mucha suerte. Thank you so much, Marcin. Thank you, very much, everyone. guys. Gracias a todos. Have a good Yeah. evening. Gracias. Gracias. All the best, people. All the Buenas best. noches. Gracias por venir.